Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. Les doy la bienvenida en nombre de Pedro José Freile, presidente del conglomerado Quinto Poder. Y bueno, tenemos hoy día comenzamos con el módulo de todo lo que es psicología, con nuestra querida amiga psicóloga Melanie García. Tenemos un tema muy interesante que es la psicología social y procesos psicosociales. Así que Melanie, muy buenas noches y cuando tú quieras, por favor, podemos comenzar. Recomendaciones, por favor, si es que pueden encender sus cámaras, porque a Melanie le gusta ser muy participativa con todos y como le explicaban de antes, mi cámara está media dañada, así que me verán ratos, supongo. Y bueno, Mel, cuando tú desees, por favor. Ya, muchas gracias Marlon, como siempre, por la bienvenida. Gracias a todos ustedes por la participación, también por haber asistido a este taller. Efectivamente, me van a ver seguido aquí porque sí tenemos una agenda bastante llena conmigo. Pero esto les va a ser súper chévere, ¿ya? Vamos a hablar sobre la psicología social. O sea, la psicología social es una cosa súper linda que ya van a ver. O sea, al final de la clase quiero que participen y me digan cómo nos va a servir la psicología social aquí como líderes, etcétera. Pero eso al final de la clase. Por mientras, para los que no me conocen, y tras la bienvenida de Marlon, soy Melanie García, soy psicóloga clínica. Y bueno, les he acompañado en algunos talleres. A los que son nuevos, bienvenidos. A los que ya me conocen, pues, hola de nuevo. Y voy a compartir pantalla, ¿ok? Ustedes me avisan cuando se vea ya. A ver. Sí, ok, ya está. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Listo. Ya, sí, me dan retroalimentación si es que se bugueó, ¿qué pasó? Sí se mira, pero se mira toda tu pantalla. Ahí estamos bien. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la psicología social. Y vamos a hacer muy entretenido. Les voy a empezar contando algunos experimentos que se han hecho en la psicología social para que vayamos entendiendo. Ok, empezamos con este experimento de la influencia social de Ash de 1951 a 1952. Bueno, pues resulta y acontece que a participantes se les dieron estas dos cartulinas. ¿Cuál era la instrucción que dieron los investigadores, los experimentadores a las personas que asistían a estos experimentos, ¿no? Primero, para entender esto, un sujeto era de prueba, los demás eran actores. ¿Ok? Entonces es como decir que voy a un grupo de 5 personas y solo yo no sé lo que está pasando, los demás sí saben. Entonces comenzaron a decirles, no pasarles estas dos cartulinas y decir, la línea de la izquierda, ¿a cuál más se asemeja? ¿La A, la B o la C? ¿Ustedes a cuál creen que se asemejaría la línea de la izquierda? Aquí está en la cartulina solita. Pueden abrir los micrófonos, no importa. ¿A la B? A la B, muy bien. ¿Quién más dice? Es igual que Marlon, ¿la B? Ya, la B. Muy bien, entonces las personas iban diciendo eso así igual por turnos. ¿Cuál línea crees que se parece ya? ¿La izquierda, la derecha, la A, la B o la C? Todos la B. Ok, entonces comenzaron a pasar de nuevo estas dos cartulinas. Y los actores, todos unánimemente, dijeron, ok, en la línea izquierda se parece a la línea A. Es como que yo le digo, Marlon, la línea A. Juan Carlos, línea A. Yomi, línea A. Entonces, la persona, el sujeto que estaba ahí siendo el sujeto de prueba, ante la presión, ante la influencia de los demás, dice, ok, es la A. Eso se hizo con varias personas.
con varios sujetos que fueron ahí al experimento y la mayoría de ellos se dieron ante todas las personas que estaban diciendo es la A. ¿Qué demostraba él? Que existe una gran influencia social que se dan en las creencias y opiniones de los demás sobre nuestra propia percepción. Ellos decían, el investigador decía, si se puede cambiar hasta la percepción de la persona en tan solo 2 cartulinitas de 2 rayas, ¿en qué más va a poder ser influenciable la persona? ¿En qué más? Entonces llegaron a la conclusión de que somos fácilmente manipulables. Podemos cambiar nuestra opinión o creencia por la presión del resto si nos centramos en asuntos subjetivos, eso aún más, como los ideales, las tendencias políticas, gustos o modas. La variación de nuestras propias creencias puede ser muy elevada. Y esto ocurre con la presión social. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron este experimento? Sí. Sí. La influencia social es la que, pues, modifica ciertas creencias. ¿Quién ha escuchado? O sea, desde qué, un ejemplo que a alguien se le ocurra a través de lo que ha vivido, o aquí dice, por ejemplo, en ideales políticos. Muy bien, Joel. Bueno, hola. Bueno, un ejemplo de algo de influencia social. Claro. Creo que un claro y muy claro ejemplo es en Occidente la influencia que ha tenido la Biblia, las creencias judeocristianas, cómo han influenciado en nosotros y lo siguen haciendo. Claro, muy bien. Es un tipo de influencia social. ¿Qué pasa también cuando una persona está a favor, digamos, o sea, tú estás dentro de una situación en donde muchas personas están a favor de algo? Suele pasar que tú estás en contra, pero chuta, todos están diciendo que sí. O sea, ¿por qué están diciendo que sí? Yo también voy a decir que sí, así mi ideal sea el no. Por la presión social yo puedo ceder a que sí. Y para eso les traje este video. Si se ve, me avisan. Miren lo que pasa.
universidad, ¿lo pudieron ver? ¿Sí? 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 Ya. Chévere. Entonces, ¿qué pasaba en ese video, cierto? Las personas entraban, se ponían de cierto lugar. Claro que uno era el sujeto de prueba. Se ponían al revés. A pesar de que tenían esas caritas de que confusas, de ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Hasta el último casi se ríe, ¿cierto? Igual se dio la vuelta. Igual se dio ante la presión de 3 personas en un ascensor. El siguiente experimento que les vengo a contar es el de la obediencia a la autoridad. Este fue dado por Milgram en 1961. Les cuento qué pasaba en el experimento. Entonces aquí hay 3 sujetos, ¿cierto? Resulta que un investigador con bata blanca le dice a un sujeto, al sujeto L, el investigador B es el que está viendo, le dice que al sujeto S le están ayudando porque sufrió una pérdida de memoria y tiene que memorizar 4 palabras. Y eso es ayuda para el sujeto S. Entonces la instrucción que le da el sujeto L es que cada vez que se equivoque le va a mandar una corriente con cierto voltaje, desde los 10 voltios hasta los 400 voltios. El sujeto S es un sujeto actor de prueba. Entonces el sujeto S de repente le decía la palabra perro. Él se equivocó, perro, casa, carro. Él decía perro, carro y se equivocaba. Entonces el investigador, con bata blanca, con toda la autoridad, le decía, bien, comienza la descarga con 10 voltios. Así, el sujeto ese gritaba, como que, ay, mi corazón, yo soy enfermo del corazón, así. El sujeto L se ponía incómodo con esto, pero seguía en la experimentación. El sujeto al llegar a casi el último voltaje, a pesar de que estaba el sujeto ese sufriendo y diciéndole y gritaba, obviamente a actuación, el sujeto L se sentía incómodo, pero seguía obedeciendo la orden del sujeto V, siendo que los 400 voltios son mortales para una persona. Prácticamente él obedecía y podía matar a la persona. Y la peculiaridad de este experimento es que el sujeto L no conocía a la persona. No conocía, o sea, era cualquier persona. Entonces, Milgram, ¿por qué quiso hacer este experimento? Porque esto ocurre en la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y dicen como que ¿por qué la gente le siguió tanto a Hitler? O sea, ¿por qué Hitler tuvo tanta acogida? ¿Y por qué pudieron hacer tanto daño a personas que ni siquiera se habían topado con él? Pero ahí la finalidad de este experimento era cuántas personas están dispuestas a infligir la máxima descarga sobre personas inocentes a las cuales nunca habían conocido antes y de las que no habían recibido ningún tipo de daño ni perjuicio con anterioridad. En este resultado, como les decía, en la gran mayoría de los participantes se podía observar un gran estrés o incomodidad, sobre todo llegado a los puntos finales. Sin embargo, lo hacían. Y eso demostró este experimento, que cuando hay una autoridad, pues se suele hacer caso a ella y puede llegar a cierto punto. Imagínense la obediencia a la autoridad, sumada con esta teoría de la presión social o de la influencia social, puede llegar a que las personas sigan a otras personas, a otros sujetos que demuestren autoridad. Y así explicaban más o menos el caso de Hitler y por qué tenía tantas personas que estaban atrás, ¿no? Y por qué llegaron a hacer tanto daño. No sé si ustedes han escuchado el experimento de la cárcel de Stanford. ¿Han visto la película de la cárcel de Stanford? No, yo no. ¿No? Yo sí he ido a hacer cosas. ¿Sí? Sí, chévere. Este también es un experimento social de Philip Zimbardo. ¿Qué pasaba en esto? A ciertas personas se les llamó para hacer un experimento. Se dividieron en 2 grupos.
A algún grupo les dijeron, ustedes van a hacer el papel de guardias. Al otro grupo dijeron, ustedes van a hacer el papel de prisioneros. Ellos sabían que estaban en un experimento. Ellos no eran prisioneros reales, ni tampoco guardias reales, pero tenían que actuar como si lo fueran, en un experimento controlado. Entonces, ¿qué pasaba? Al principio era todo chévere, ¿no? Convivían, era chiste y eso, pero luego comenzaron a ejercer los roles. Las autoridades, los guardias comenzaban a pegarles, a ejercer la autoridad de un guardia de seguridad frente a un preso. Y los presos también comenzaron a tener la actitud de un preso. El experimento no pudo ser completado en su totalidad. ¿Por qué? Porque los presos hicieron un motín, hicieron una barricada y bueno, hubo una confrontación entre guardias y reos. Entonces, ¿cuál era la finalidad de este experimento? Era que la adopción de roles asignados a individuos y grupos y cómo estos roles influyen e inclusive cambian la conducta y las expectativas de las personas. Por ejemplo, a mí se me ocurría, ¿no? Cuando, y ese es un experimento, es un ejemplo a mí así súper chiquito. Por ejemplo, cuando a la persona en las clases, al niño más molestoso, le dicen, ok, tú vas a tomar parte de la disciplina y tú vas a anotar a las personas que están moviéndose, que están indisciplinados. Entonces el niño ya no está indisciplinado. El niño ahora tiene un poder sobre las demás personas, que es el anotar a los otros chicos. Entonces el niño pasó de tener su rol de malcriado o indisciplinado al tener el rol de controlador del curso. ¿Ustedes han visto, me pueden dar un ejemplo de esta situación de la adopción de roles asignados? Juanca. No sé qué tanto es, pero es mucho, y tú sabrás explicarme eso, el proceso de los jóvenes delincuentes hacia el papel del rol de la violencia legítima. En este caso, asumen el rol de policías, asumen el rol de militares, y desde ahí como que cambian esta perspectiva de jóvenes delincuentes a protectores de la ley o el orden en este caso. Desarrollame un poquito más, no lo entendí. Verás, bueno, hay un estudio en donde se establece que los jóvenes delincuentes, en este caso los que en el colegio podrían pertenecer a jóvenes pandillas o podrían ser también indisciplinados o podrían ser violentos, incluso en algunos que ya robaban, los jóvenes tienen a tener o por lo menos cuando asumen el rol de violencia legítima, en este caso policías o militares, cambian totalmente o gran parte de su comportamiento, asumiendo estos mismos roles. Sí, correcto. Es un muy buen ejemplo. Entonces las personas que, independientemente si fueron malcriados o así violentos, así, entonces cambian el papel, ¿cierto? A ver, Marlon. Sí, justo lo que me acaba de decir Juan Carlos. Por ejemplo, eso sucedió, ha sucedido aquí. Entonces nosotros aquí en Guaranda hay una parte en donde vivimos en mi barrio, se llama la Ciudadela 1 de Mayo. Y toditos mis amigos que eran peliones, bueno, todo así en la juventud, toditos hicieron policías, la mayoría. Y ahora vuelta, son muy correctos, y igual les gusta ir haciendo cumplir la ley, o sea, entonces sí tiene mucho sentido ese experimento que dice Juan Carlos que han realizado. Es una asignación de roles, ¿no? Entonces a la persona que le asignes el rol, va a determinar, a influenciar y cambiar y modificar incluso las conductas. Y es por eso que de aquí se habla, ¿no? El rol que tú asignas a tus hijos, que tú asignas a las demás personas, el rol que le puedes, o sea, desde características, decir a tu hijo, sí, tú eres un niño muy inteligente. Y todos, tú eres un niño muy inteligente, muy inteligente. Adopta la conducta de inteligente. Ahora, eres un niño muy vago, muy malcriado. Adopta la conducta de un niño vago, malcriado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a partir de esto, o sea, vemos que yo veía un video, ¿no?, explicando la psicología social, y el profesor que explicaba decía, ¿por qué pasa eso? Porque cuando
cuando estamos en conjunto, estamos en comunidad, estamos con muchas personas, pasan cosas que individualmente tal vez no somos así, pero en sociedad somos así. Por ejemplo, cuando, digamos, en el caso de los saqueos, ¿no? Uno puede perfectamente estar súper bien, tener sus valores, sus principios, pero de repente dicen, ¿por qué no nos cogemos ciertas cositas? Y todo el mundo cae en eso de irse a saquear las cosas, a hacer todo en colectivo, cuando tú personalmente tal vez no lo hagas. Entonces, todo eso va construyendo al fin y al cabo nuestra realidad. Entonces, hay un dilema. Y aquí sí quiero que participen. ¿La realidad, entonces, es una construcción social? ¿Sí o no? En esto quiero que nos detengamos. A ver, Definitivamente sí. Yo creo que todo lo que nos hace humanos o lo que ha hecho la humanidad, todo es una construcción social desde el mismo tiempo, desde las fronteras, el dinero, todo son solo construcciones sociales. En realidad no existen en la realidad. es decir, que el dinero que yo tengo, las paredes, todo esto no existe, o sea, solo es una construcción de las personas, o cómo. A ver, Angélica. A ver, estoy viendo quién quería participar. Víctor. ¿Aló? Yo estaba con el micrófono apagado. Ya, Angélica y luego. Sí, como le decía, para mí tal vez la realidad que vive el mundo actual es algo real, pero está basado en las necesidades que se han visto plasmadas en la sociedad. Ha sido una creación de la sociedad, todas las cosas que han pasado, todas las cosas que se han tomado decisiones a nivel de gobiernos, a nivel inclusive de barrios, ¿no? De locales, de localidades pequeñas. Es una construcción social, más allá, no quiero decir que no existan, sino que ha sido en base a la necesidad de las personas y de la presión, porque para que exista una decisión, por ejemplo, de una autoridad, es en base a la presión, porque si no existe presión, no hay una toma de decisiones, lastimosamente. Ya, muy bien, entonces Angélica nos dice que la realidad está basada en las necesidades de las personas que son cumplidas por las presiones. Listo, Víctor. Hola, buenas noches. ¿Podríamos considerar este tipo de actitud de las personas quizás por la falta de seguridad, la inseguridad que tienen, que vienen acarreando muchos años atrás? A ver, perdón, no te comprendí. ¿Es una pregunta? Se podría considerar que el tipo de actitud que tienen cada una de las personas de seguirlas, ¿no? A quien, como ponían los ejemplos, a un jefe que en realidad que hacen lo que te dicen sin pensar en las consecuencias, en analizar lo que está bien, lo que está mal. En los ejemplos del ascensor también, ¿podríamos considerar que es la falta de seguridad en sí mismos? Eso sería. Podríamos pensar que sí existen factores personales o individuales que afectan a la toma de tu decisión. Sin embargo, estas teorías descartan prácticamente esto. Ellos querían precisamente comprobar que si las personas, por ejemplo, en este caso de Hitler, ¿no? que hicieron el experimento, querían comprobar si es que las personas que lo seguían tenían algún tipo de trastorno, tenían algún tipo de característica específica para seguirlo a él, o podrían ser cualquier persona. Y eso fue lo que pasó, que cualquier persona, por la presión, pues así
seguía y seguía a la otra persona. Sin embargo, es un factor muy importante también el tipo de característica que tenga. En este caso usted dice inseguridad. Claro que puede ser un factor muy importante para que la persona tome ese tipo de decisiones. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Por la llamada presión social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno está presionado socialmente? Tiene miedo ¿a qué? A no encajar. Y prácticamente el encajar en un grupo, el pertenecer a un grupo, el que no me descolen, es algo muy importante para el ser humano. Porque al fin y al cabo el ser humano es un ser biológico, psicológico, pero también es social. Un ser humano solito así viviendo en penumbra y en soledad, no se desarrolla. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de eso? Encajar. Perdón, pero verás, aquí viene algo que yo he venido analizando y viendo desde varias aristas y todo. Hay una situación que cuando tú tienes una formación, un carácter, ¿no? Que te han formado desde muy pequeño, que te han puesto la personalidad como corresponde, tú no te dejas llevar. Muchas veces lo analizas, lo ves desde todo ángulo y ahí tomas tus propias decisiones, pero si bien yo creo que es un factor determinante esta situación que te acabo de comentar acerca de la seguridad. Si es que nosotros desde niños tenemos una formación, la seguridad que nos brinda nuestra familia, nuestro hogar, yo creo que somos personas que el objetivo lo cumplimos y listo. Yo creo que es bastante, ¿no? Tiene mucho que ver la formación que tenemos desde muy pequeños. Sí. Ojo que estos experimentos y estas teorías no son generalizadas para todos, porque precisamente pues cada uno tiene sus costumbres, sus valores, su educación, su carácter, su temperamento. Entonces, algunas personas lo hacían y otros no. Y por eso en diferentes circunstancias, qué sé yo, por ejemplo, cuando las personas que tienen el no muy firme, ¿no? Como decíamos a veces en los talleres de asertividad. Si no quieren tomar, no toman. Así haya mucha presión del grupo. Así el uno, no, o sea, no. Pero muchas personas ceden ante la presión de un grupo. Eso también es algo que pasa. A ver, le tengo a Juan Carlos, luego a Pablo, luego a Angélica y luego a Joel. Juan Carlos. Solo acotando lo que decía Víctor, creo que eso también lo topamos en nuestro taller de comunicación en cuanto al espiral del silencio, ¿recuerdas? Entonces, por más que una persona tenga las convicciones bien planteadas, recuerda que el hombre también tiene un gran carácter social. El tener este gran carácter social implica que se vea motivado a alterar estos comportamientos básicos que tiene por encajar dentro de este comportamiento social, porque al no hacerlo tiene ciertos tipos de castigos. Como lo decía Foucault, es considerado el loco, pero actualmente puede recibir public shaming, ser apartado de ciertos grupos de interacción, lo que conllevaría a su no participación. Pero ya volviendo a la pregunta que tú decías, todo es una construcción social, es la justificación que planteamos todos, o por lo menos plantean los sociólogos para explicar todo. Pero, ¿qué quieren decir con esto? Y no quiere decir que todo se ha inventado en cuanto a lo social. Al referirse a todo es una construcción social, se refiere que sí existen cosas naturales, o sea, sí existen cosas fuera del hombre, sí existen cosas como la naturaleza, los animales, las plantas, las montañas, sí existen para eso. Pero el hombre las dota de contenido, las dota de interpretación y las dota de significancia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Víctor es Víctor por sí solo, pero Víctor interactuando dentro de lo social recibe un nombre. Víctor es un hombre, es un ecuatoriano, es un quiteño, y eso le va dotando de contenidos dentro de lo social. Entonces, la construcción del Víctor también es social. Lo mismo sucede con los países. Los países le van dotando, o por lo menos nosotros le vamos dotando a los países de contenido, a las cosas de contenido. Y gracias a eso nosotros interactuamos, para que nosotros logramos interactuar, comprender y analizar las cosas. Entonces, lo natural sí existe, pero la construcción social se conlleva a lo que interpretamos del objeto, lo que interpretamos de la cosa que conocemos. Eso no es. Perfecto, Juan Carlos, muy bien. Tiene 20. Pablo. Sí, buenas noches con todos. Yo quisiera irme a la realidad. Lo que está pasando con este presidente ruso, pues, ¿cómo le puedes describir a él? ¿Cómo le puede, o sea, la forma de manipular todo a nivel mundial, cómo manipula a la gente, es un psicópata que quiere salir con Adele, ¿cómo, o sea,
es lo bueno y lo malo. O sea, no le entiendo, la verdad. ¿Me puedes tal vez ayudar en ese sentido? Porque a veces estoy confundido con la personalidad de él, ¿no? O sea, ¿qué quisieras saber? Si es un psicópata, si es un sociópata, algo así. O sea, es lleno de todo, porque manipula, es bien inteligente, es lo bueno, lo malo, lo feo, lo todo, o sea, genocida, todo. O sea, ¿cómo puede llevar una persona tantas cualidades negativas y positivas? ¿Cómo puede llevar una persona tantas cualidades positivas y negativas? Yo creo que Vamos a también, ver. yo creo que también ahí deberías preguntarle, o sea, ¿cómo es que aplica el presidente de Rusia la psicología o algo así, psicosocial? Algo de eso debería ser, más o menos. Puede ser explicada por estos experimentos. A ver, Juan Carlos. Ya, creo que mejor lo explicaría Félix, que creo que sí está en la reunión, pero hasta que Félix tome la palabra. Dentro del carácter social de un Estado, desde Foucault por lo menos entiende que el Estado tiene la idea de supervivencia. Y en eso, entrándole un poco a lo que tú explicas, el asumir roles, cuando una persona, por más mala persona, por más buena persona que sea, al asumir un rol de poder, en este caso la presidencia de una república, sea una alcaldía, sea un puesto de poder, tiene que asumir ciertos roles. Entre eso está el rol del presidente, que es el preocuparse por la integridad o por lo menos por la supervivencia de su propio Estado. Entendiendo esto, no es por justificar lo que está realizando Rusia, pero se puede entender de este lado, en cómo mediante cómo asumen los roles y frente a la idea de una supervivencia del Estado se toman decisiones. Entonces, no es que sea genocida, no es que sea el diablo hecho en persona, sino que está sumando y tomando decisiones desde su rol de presidente. Puede ser que estas sean buenas, pueden ser que estas sean malas, es muy aparte de eso, y creo que Félix, y creo que tampoco entra a este taller, pero creo que es el que Félix el que puede explicarlo de mejor manera, que él es internacionalista, pero se puede explicar desde ese lado. Y no podemos decir que Putin es que es malo, que es bueno, que es positivo, que es negativo, porque no lo conocemos y no tenemos, como tú bien lo podrás decir, su perfil psicológico. Pero sí podemos analizarlo de sus decisiones políticas, que sería muy diferente. Y lo explicó muy bien en la asignación de roles, y a partir que nosotros decimos que la realidad es una construcción social. Recuerden que están basados en creencias, estamos basados en la historia. Entonces, los conflictos bélicos tienen su resultado al fin y al cabo. O sea, no es la mejor opción, pero existen en la historia y estamos cargados de esta historia también. Y muy bien, gracias Juan Carlos por aplicar esta teoría, porque es la asignación de roles. Él tiene un rol de poder de presidente, tiene que tomar decisiones. A ver, Félix, ¿quién está aquí, Félix? Hola con todos, sí, Félix. A ver, sí, más o menos lo que estaba diciendo Juan Carlos, es decir, más o menos se puede explicar desde ese punto, pero no es tan útil a largo plazo entender como desde un perfil súper psicológico lo que está haciendo Putin, porque tenemos que entender que primero las acciones que nosotros estamos viendo y que probablemente todos estamos viendo ahorita en redes sociales tienen un sesgo, entonces no podemos decir que sea bueno o sea malo y juzgarlo a partir de lo que estamos viendo, no sé, lo que vemos en el comercio, de lo que vemos en el New York Times, lo que vemos en los medios convencionales, sino que tenemos que entender que es una persona que tiene un trasfondo y que en base a ese trasfondo pues actúa de una forma específica. Había un estudio que hablaba, no lo sé como tal, pero había un artículo que hablaba más o menos de cómo es que Putin actuaba de forma, o cuál era el comportamiento de Putin, y decía que más o menos cómo es que se paraba, o cómo era su semblante cuando estaba negociando, o cómo ponía las manos así a forma de autoridad cuando estaba dando sus discursos, pero todo eso tiene un trasfondo de que él era un militar, que era agente de la KGB y dentro de la Unión Soviética. Entonces, cómo se formó en un carácter bastante fuerte en ese entonces. Entonces, no es como decirle, es malo, es bueno, sino que había que entender todo ese trasfondo para poder decir más o menos un perfil de él. Entonces, creo que eso es añadiendo lo que ya dijo Juanca, que era lo central. Eso me la... Sí, muy bien. Ahora, Pablo, ¿tienes alguna otra
pregunta, porque claro, ¿no? Nosotros cuando vemos estas situaciones decimos, chuta, o sea, lo primero que se nos viene es ¿qué tienen en la mente? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué están pensando? ¿Por qué hacen eso? Y como les digo, cuando estamos en sociedad, las cosas pasan cosas. Y en sociedad se toman decisiones diferentes a las que tomarías, por ejemplo, individualmente. Sí, pero eso lleva al trasfondo. O sea, por ejemplo, si es que escala más lo que está, la decisión que hizo Putin está escalando mucho más y puede llegar a una tercera guerra mundial. O sea, no, y eso afecta a todo el mundo. O sea, no solamente al país, a un país, a otro país, sino a toditos. Entonces, ¿cómo puede una persona tan inteligente ser al mismo tiempo tan psicópata para mí? Psicópata. Listo. Angélica. Sí, bueno, yo tengo una opinión sobre el tema del comportamiento social. Como quien dice, muchas veces las personas se dejan llevar o nos dejamos llevar por lo que hace la mayoría, ¿no? Pero también, como tú decías, depende mucho de los principios de la gente, depende mucho el entorno social en el cual tú hayas crecido para saber que si es que estas influencias no son legales o no son positivas, la persona lógicamente no va a tomar la decisión de hacer lo que el resto hace. Y es ahí en donde nosotros, por ejemplo, podemos entender que para la actuación de la política, ¿sí? A mí me gusta mucho un fragmento que dice: la política es para la gente decente, ¿sí? Para rescatar la política de la gente que conspira para la indiferencia. Entonces, es la diferencia entre la actuación social o seguir como borreguitos algo que está mal, de las personas que sí tienen principios y de las personas que, a pesar de que puedan perderlo todo por tener ciertos beneficios, simplemente deciden tener principios o hacer valer los principios que su familia les inculcó. O muchas veces hay personas que ni siquiera su familia les ha inculcado principios porque lastimosamente han venido de un hogar con muchos conflictos, tal vez violencia intrafamiliar y todo, pero deciden hacer la diferencia, ¿no? Entonces, pienso que hay cosas y cosas, situaciones y situaciones, y que, bueno, la gran mayoría, sigue un patrón social, pero depende mucho de la persona, de los principios y la parte ética y moral de la persona para esa decisión, más allá de si está bien o mal. Eso es lo que puedo. Y bueno, otra cosa más, hablando sobre estos líderes políticos, ¿no? Una cosa que sucedió en el Ecuador, que no nos vayamos tan lejos a Rusia, en la época en la cual existió el socialismo del siglo XXI de manera abrumadora, con grandes mayorías, nos dimos cuenta que somos seres tan sociales, porque mientras el uno aplaudía, el otro también. Yo pongo la foto del presidente en la pared, de uno por uno, yo también. Y nos vamos a la sabatina, yo también, y todos aplaudimos y yo también. Entonces era para encajar en un patrón en el cual, si tú no estabas dentro de ese grupo, simplemente o no tenías trabajo, o te veían mal, o te acosaban. Me hablo ya de la parte laboral, ¿no? Entonces, también hay que ver que muchas veces la necesidad del ser humano de sentirse incluido y de poder formar parte de, para su propio instinto de sobrevivencia, hace que sean así sociales. Muy bien, muy válida tu opinión. Y precisamente es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y la planteaste muy bien, en base a la necesidad. O sea, voy a necesitar encajar en ciertos grupos. ¿Y por qué estudiamos esto? O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos explicando eso? Es para entender, o sea, entendamos desde estas posturas. Yo sé que es súper, no sé, tal vez a veces complicado decir, pero ¿por qué esa persona siguió a la otra persona? Si él no tiene estas creencias, si no tienen estas ideas, y es porque en grupo las personas se comportan a veces de maneras diferentes. Eso quiero que entiendan.
que a veces cuando estamos con muchas personas, cuando interactuamos en sociedad, pues las conductas y los comportamientos cambian. Joel. Bueno, yo quiero referirme a dos cosas. Por una parte, quería responderle a Pablo, que creo que tiene mal entendido lo que es de la psicopatía. O sea, la psicopatía tiene... O sea, no sabemos si Putin es un psicópata porque en la psicopatía tienen dificultades para sentir remordimientos por lo que han hecho, entonces no sabemos si él lo siente. Además, la psicopatía es la dificultad para diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo cual, como ya nos explicó Juan Carlos, prácticamente Putin está haciendo lo correcto para lo que él cree correcto para su pueblo. Entonces eso, por un lado. Y por el otro, quiero recalcar lo que siempre digo yo acerca de la educación emocional y la inteligencia emocional, porque hay estudios que hablan acerca de que las regiones del cerebro que nos fomentan a la ética están muy ligadas con el desarrollo también de la empatía. Entonces, como hablaba Angélica y Víctor también acerca de los valores, si nosotros queremos que, por ejemplo, que mejor dicho, que en el caso que estás hablando, que la influencia social no nos desvíe de nuestros principios, de nuestros valores, deberíamos fortalecer la inteligencia emocional, la empatía, porque como digo, la empatía prácticamente no nos permitiría hacerle daño a otra persona si en ese caso, como en el bien planteas el caso de Hitler, que es lo más extremo que hemos visto. Entonces, si nosotros tendríamos totalmente desarrollada esa empatía, sería absurdo, mejor dicho, sería improbable que lo podamos hacer. Perfecto, ¿no? Y más o menos lo que decía Víctor, ¿no? De ahí formarse desde pequeños y tener esos valores, principios súper correctos y súper rectos, en donde no haya tanta predisposición o tanta cosa para poder cambiar de opinión y permanecernos, ¿no? Firmes y rectos. En cuanto perfecto, es perfecto. Miren, entonces concluimos con respecto a la pregunta de Pablo. Lo mismo, los que hemos opinado. No se puede evaluar a Putin o al presidente de Ucrania. No tenemos su contexto, como decía Félix. No estamos haciéndole una prueba, una evaluación psicológica para ver su perfil psicológico. No podemos dictar un juicio solo viéndole en las noticias por las decisiones que toman, porque recuerden que somos seres súper extensos, tenemos varias áreas, no solamente como trabajadores, como hermanos, como padres, como hijos, como amigos, etc. Lo que vemos en la tele es a los presidentes teniendo el rol de presidente, como dijo Juan Carlos. Por último, mito. Pero no se desvían de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que la realidad es o no es una construcción social? ¿Sí? A ver, mito. Buenas noches. Y bueno, estaba más que todo tomando en cuenta algo de lo que se estaba escuchando. Pero, por ejemplo, lo principal, como dicen, son valores, básicamente para uno no desviarse, porque hoy en día prácticamente hay educación. ¿Por qué? A esos locos que se los encasilla parte por no seguir la moda, es porque es gente educada, que tiene valores y tiene principios. Porque, por ejemplo, hoy en día lo que se veía por tiempo de carnavales, que le llaman expresión artística, escuchando reggaetón, haciendo y deshaciendo, ¿no es cierto? Eso es para la mayoría, eso es música. Pero vemos unos cuantos locos que decimos no es así. Y por esa misma razón, esos cuantos locos simplemente se los va separando. Porque piensan diferente, pero muchas veces es ¿por qué? Porque se preparan, tratan de aprender, entender y van revisando una cosa y otra cosa y dicen, bueno, esto no es así. Y a veces para uno entender a una persona que está un poco más arriba, también debe prepararse. Una persona muchas veces fría, no es porque no tenga sentimientos o emociones, es simplemente porque tiene toda la información en su cabeza y la está analizando y sabe lo que está haciendo. Es como cuando, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, muchas veces van por la calle y resulta que un tipo grande, fornido, ¿no es cierto?, va tranquilo. Y llega un flaquito que ustedes ven que está haciéndose el gallito, querido buscarle pelea. Y yo no sé si será que razona o no razona, que le pueden dar un manazo y lo pueden dejar botado ahí. Pero es el primerito que alborota. Eso no es. Y eso hay que tomar en cuenta. Una persona preparada muchas veces
tiene la suficiente sangre fría, se puede decir, para poder actuar y reaccionar en base a las situaciones. Y en el tema de Ucrania con Rusia, pues básicamente tiene una historia larga que han estado avisándose hace ratos, así que no se puede decir, ¿sabe qué? Está actuando de loco, simplemente actúa, como dicen, en base a lo que le obligaron a hacer. Es simplemente como eso, y lo que he dicho otra vez, lo que necesitamos nosotros es educación, para poder que nos ayude a pensar, a discernir y a diferenciar lo que pasa, qué es lo que no está habiendo ahora, porque lo único que hacen es encasillarnos en un como borreguitos y decir, bueno, él dijo que la luna es cuadrada, pues sí, la luna es cuadrada. Resulta que mañana se les ocurre decir que lo negro es blanco y lo blanco es negro, y eso va a ser ley. Están haciendo básicamente hoy en día leyes que en otros tiempos serían absurdas, serían inmorales, y hoy en día se están haciendo legales, se están haciendo normales y la gente las está defendiendo. A eso es a lo que tenemos que llegar, poder nosotros llegar a ese tema. Muy bien, Mitos. Entonces, de una vez que tú estás aquí participando, en base a todo lo que tú has dicho, quiero que me expliques. Entonces, ¿nuestra realidad es una construcción social, sí o no? ¿Y por qué? En parte sí, pero la están encasillando en base a lo que algunos necesitan. Básicamente para mí es eso. La están construyendo en base a lo que unos cuantos necesitan, porque ya hoy en día básicamente no se tiene libre pensamiento, no se puede actuar libremente, y muchas veces, por ejemplo, si ven que algo está saliendo bien, simplemente se desvía y se cambia. Todo básicamente hoy en día se está estructurando en base a conveniencias. Es en base a lo que la mayoría y a lo que en la normalidad, o sea, en lo más común, lo que se, como decía Angélica, en base a las necesidades actuales, a las necesidades sociales. A ver qué pasaba, por ejemplo, antes. Antes, no digo que ahora sea muy diferente, ¿no? Pero sí, antes los estereotipos de género estaban mucho más marcados. Mujer, ama de casa, hombre trabajador, y esa era la realidad de esos momentos. Pero ahora, siglo XXI, hombre puede ser amo de casa, mujer puede salir a trabajar, ambos dos, los dos pueden cumplir los dos roles perfectamente, ambos dedicarse a la casa y también trabajar, porque eso fue la necesidad de la época, de lo que estamos viviendo. Entonces sí, la realidad finalmente, quieran o no, construidas a conveniencias de uno, que a mí no me parece, por ejemplo, si a mí no me parezca, o a otra persona no le parezca ciertas cosas, ciertas leyes, ciertas normas, ciertas modas, que se pongan cierta música, se va construyendo así. Bueno, yo dije que para mí todo es falso, todo es mentira y pues me mantengo en eso, ¿no? Pero digo, al fin y al cabo ya estamos aquí, o sea, al fin y al cabo ya tenemos esta mente, ya somos seres humanos y ya se sería falso. ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué todo es falso? Porque tú sabes como psicóloga cómo funciona el proceso de percepción. ¿Ya? En el que todo lo que percibimos prácticamente son sentidos y solo hasta llegar a nuestro cerebro es real. Los estímulos solo hasta llegar ahí son reales. Pero la interpretación ya depende mucho de nosotros, de nuestros prejuicios. Entonces, obviamente, y todos esos prejuicios, estereotipos, juicios, todo eso viene marcado por nuestro contexto social. Y bueno, y todo es una construcción. Entonces, lo que digo es que, o sea, ya es al fin una construcción. Entonces, no por eso voy a llegar y matar a todo, a medio mundo, porque nadie existe. No es así, o sea, tal vez como especie, como una especie animal más, sí existimos, porque somos una especie animal más, aunque no nos guste. Entonces, y así nos ve la naturaleza, como una especie animal más, no somos mejores porque estemos puesto una ropa cara o lo que sea. Entonces, digo, y al fin y al cabo ya estamos aquí, entonces tratemos de hacerlo lo más adecuado posible y por eso hablo de la inteligencia emocional. Perfecto. Muy bien, Joel tienes 20. Muy bien. Y aquí también aparece otra situación, ¿no? Mi realidad, si bien vivo bajo ciertas normas, ciertas cosas, mi realidad puede ser muy diferente a la realidad de otra persona, porque se construye de manera diferente. Entonces mi realidad es diferente puede ser
que vivamos en las mismas creencias y eso, pero puede ser diferente. O sea, somos seres tan complejos, tenemos una realidad compartida, pero también tenemos una realidad individual. Pero sin duda todo eso está construido, como dijo Joel. Y sin duda existen ciertos procesos que pasan cuando estamos en conjunto. Juan, querías hablar, pero creo que querías concordar con lo que dijo Joel. Que al fin y al cabo todo es falso porque, Joel dice, todo es falso porque la interpretación o la percepción es el cerebro el que lo hace. O sea, perdón, la percepción la trabaja el cerebro, pero la interpretación la damos nosotros. ¿Ya? Entonces ahí se viene, y les voy a dar ahora sí la definición de psicología social, que es rapidita. ¿Qué es la psicología social entonces? Es el estudio de las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican la conducta, los pensamientos y sentimientos de las personas. Lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Cómo se puede ver esto? Imagínense, estas relaciones sociales externas, por ejemplo, entre dos países, cómo modifican la conducta, los pensamientos y los sentimientos de aquí de nosotros, que hasta nos hacen tener un como Pablo lo sentía, ¿no? Yo creo que es un psicópata, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esas cosas? Porque nos hacen tener esa modificación de nuestros sentimientos. Entonces, las relaciones interpersonales de dos personas, desde dos personas, recuerden, interpersonales, yo como otra persona, a partir de dos personas. Las relaciones interpersonales de los novios, por ejemplo, de la pareja, como por ejemplo que en una casa, con que la mamá esté enojada, se alteró todita la casa, se alteró, nadie puede hacer bulla, todos están así calladitos, no sé, diferentes situaciones. Y dentro de los procesos psicosociales, ya lo hemos estado viendo, existen tres, ¿ya? Los procesos psicosociales individuales, los procesos psicosociales grupales y los procesos psicosociales macrosociales. Los individuales podemos tener estereotipos, tenemos el autoestima, creo que no les estaba presentando, pero bueno, ya estamos en la última diapositiva, y la idiosincrasia. Individualmente, por ejemplo, ¿quién me puede compartir algún estereotipo que tenga individualmente? Conociendo, a ver, ¿quién me puede explicar? Juan, explícame, ¿qué son los estereotipos? Juan Carlos. ¿Qué son los estereotipos? Por eso estaba en una llamada, ¿verdad? Sí. Los estereotipos son las alteraciones con las cuales nos definimos a un evento. En este sentido puede ser las exageraciones o alteraciones frente a un hecho. En este caso, la percepción que se tenía hacia los gays, la percepción que se tenía hacia las mujeres, que es una distorsión de la realidad, que es una alteración, caricaturización de la misma, con la asignación de un rol diferente a lo que puede hacer. ¿Tú crees que los estereotipos pueden ser individuales? ¿Cómo? ¿Que hace una persona o que yo doy un estereotipo a una persona? O sea, sí, o sea, por ejemplo, los estereotipos, a ver, me estoy encuadrando bien. O sea, puedes como persona, solo tú tener estereotipos hacia ciertas personas, hacia ciertas cosas, hacia ciertas situaciones. No puedo, ya que son narrativas creadas. El estereotipo es una narrativa frente a algo. En ese sentido, es cómo socialmente se aprecia un acontecimiento. Un ejemplo de esto es el estereotipo que se tenía hacia la comunidad afro. En Estados Unidos se sigue teniendo, o por lo menos aquí en el Ecuador se sigue teniendo ese estereotipo. De que no me refiero, ojo, que quiero hacer paréntesis, que no pienso eso, pero se considera que son ladrones, que son poco educados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y es por qué? Porque se tiene una percepción, una alteración generalizada, o por lo menos gran parte de la población lo tiene hasta naturalizado. Frente a esto, creo que si yo, como Juan Carlos, solito creyera eso, no fuera apoyado y por ende, repito, la espiral del silencio me hiciera callado frente a esas revelaciones estereotipadas. Entonces creo que tiene que ser más global, social, que algo individual. Perfecto, los estereotipos son igual, construcciones sociales que adquirimos o las asimilamos como válidas, ¿no? Sean o no sean correctas
de manera, pero en ese sentido, en ese contexto, se asumió como válidas. Y sí, vienen arraigadas por la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de estereotipos individuales, hablamos que digamos que en todo este grupo, yo puedo tener algún estereotipo diferente al que tal vez Juan Carlos crea. O no tengo ningún tipo de estereotipo, algo así. Por eso yo quería saber si ustedes tienen algún estereotipo, así, si lo quisieran compartir, si lo piensan. Por ejemplo, Juan dijo, dale, Brian. Yo digo un ejemplo del estereotipo más fácil, las profesiones. Cada uno tiene un estereotipo diferente de su carrera, ¿no? Y también cómo percibe a las demás. Por ejemplo, tu carrera. Por ejemplo, en el caso de ingeniería, se dice bastante de que el ingeniero es cuadrado. Ya eso es un estereotipo. ¿Qué es? Que es cuadrado. Es un estereotipo, se dice que el ingeniero es cuadrado. O sea, digo que se dice, ¿no? Cuadrado. Sí, ya. Ok, las personas que seguimos ciencias sociales somos malísimos para la matemática. Estereotipo. Sí, confirmo, no mentira. Perdón, los ingenieros no somos cuadrados, somos analíticos, es muy diferente. Podemos ser cualquier cosa que nosotros queramos, pero eso es otro tema. Otro estereotipo, los de Guaranda saben tomar mucho. Los de Guaranda toman paja. Exacto, y nos hacen mal. Vamos, Joel y luego Angélica. Otro estereotipo. Bueno, yo comparto la idea de Juan Carlos, o sea, no creo que haya un estereotipo individual. Y porque justo lo que dijo el compañero anterior también era algo social, porque todos los que estudian esa carrera los dicen, o sea, tampoco es individual. Entonces, si más bien tú puedes decir uno, yo quedaría sorprendido. Sí, precisamente ese es el punto, ¿no? Tenemos y como dijo Joel y como dijo Juan, difícilmente vamos a encontrar un estereotipo que tal vez no muchos lo sepan, pero que tal vez uno se lo crea todavía. A ver, Angélica. No, bajo la mano. Ay, otra vez me equivoqué. Es que no le puse el micrófono. Yo decía sobre los abogados, que todos dicen, el abogado es sabido. Uy, no, el abogado es medio pillo, no, uy, te va a cobrar más. Pobre abogado, chuta, toda la vida es mal visto hasta que el amor de su vida le mete una pensión de alimentos. Ahí sí son los salvadores. Entonces, lógicamente, eso, por ejemplo. Otro estereotipo, que por ejemplo, de los militares. Todo militar es cuadrado. Todo militar es así, bueno, sí, su formación es media compleja, ¿no? Pero todo eso se da porque es una opinión masiva. Quiero decir que mucha gente lo repite de tantas formas que lógicamente ya uno crece en este comentario. Uno lo escucha de los papás, de los primos, de los abuelos, de los vecinos, y uno ya sale. Por eso cuando uno le dicen, uy, vas a ser abogada, chuta. Entonces es como que, ¿no? Entonces eso es una cosa. Muy bien, Angélica. Y vean cómo es la psicología social, ¿no? El estudio de las relaciones sociales que cambian los comportamientos, que cambian nuestros pensamientos. Resulta que todos supimos los estereotipos ahora. O sea, todos concordamos que sabíamos esos estereotipos. Todos decimos, sí, el abogado, sí, es el abogado del diablo, sí, los ingenieros son cuadrados, sí, así. El arroz de la costa es mejor que el arroz de la sierra. El típico estereotipo de los hombres, por ejemplo, que la mujer siempre dice, uy, no, los hombres, Dios mío, todos son iguales. Y es muy raro encontrar a veces a una mujer que diga, ay, no, los hombres todos son distintos. Jamás. Encontrar. ¿Por qué? Porque el estereotipo que la sociedad le ha dado, inclusive el mismo hombre le ha dado, es ese. Entonces es como una idea masiva que ya le construye una imagen al género inclusive, ¿no? Exacto.
Entonces construyen imágenes, construyen perfiles, construyen la realidad, al fin y al cabo. Entonces, por eso es importante saber los procesos psicosociales, los individuales. A ver, quitámosles para no confundirnos los estereotipos, pongámosle procesos grupales, ¿ya? De naturaleza grupal. Los estereotipos, los procesos psicosociales de naturaleza individual. Tenemos entonces la idiosincrasia. ¿Saben lo que es la idiosincrasia? O sea, es el modo de ser característico de una persona, ¿no? Digamos, es muy chévere, es alegre, introvertida y que se distingue entre los demás. Eso es la idiosincrasia. Y también está la autoestima, o sea, cómo yo me veo frente al mundo, cómo me percibo frente al mundo. Y aquí también es muy importante este proceso de la autoestima, porque la autoestima también tiene cierta parte de cómo me ven los demás. O sea, la autoestima también engloba eso, ¿no? Engloba mi autoconcepto, pero también engloba cómo me perciben los demás y cómo yo siento que me perciben, cómo yo creo que me perciben los demás. Joel. Baje la mano porque ya lo dijiste, entonces, o sea, no solo es lo que yo veo, la autoestima. Perfecto, entonces la autoestima es eso, ¿no? No solamente es lo individual, sino también está cargado de lo que yo creo que piensan los demás de mí, cómo me he creado la imagen de mí en sociedad. A ver, Angélica, qué chévere. Cierto, me olvidaba de decirles antes de esto. Como yo sé, y como ustedes saben, esta es una escuela de formación política. Y a ver, si a mí me dicen escuela, significa que estamos aprendiendo y que el modelo de escuela es, ¿no? Vamos a tener calificaciones, participación por todo esto. Entonces conmigo no van a tener calificaciones, pero sí estoy cachándoles a los que participan bien y se les dará al último un reconocimiento. Aquí ya tienen ganados puntos. Bueno, yo quería solamente hacer un pequeño comentario alrededor de la autoestima, tal vez desde mi visión como mujer y como mamá. A mí me parece que en este último tiempo a las niñas, las redes sociales, la influencia de la televisión, el internet, le han no construido, sino le han destruido el autoestima. ¿A qué me refiero con esto? Por más que uno como padre en la casa les diga que son valiosas, que son inteligentes, que pueden lograr todo lo que deseen, el internet y las redes sociales para las menores de edad principalmente que usan esto sin control de los padres, es una puerta abierta a la destrucción de su autoestima porque terminan creyendo que ellas necesitan ser aprobadas por el hombre principalmente para sentirse valiosas, tener un bonito cuerpo, tener una nariz operada, tener una imagen parecida a las modelos. Básicamente en este tiempo las redes sociales, el internet, la televisión han estereotipado a la mujer y ahora cada vez más se ven niñas con edades mucho menores tratando de encajar en un modelo femenino mundial. Y el autoestima de nuestras niñas se ha deteriorado porque ellas no se aman como son. Ellas desean que las amen por cómo se ven otras personas en la televisión o en el internet. Y en eso creo que como adultos debemos nosotros tener mucho cuidado, porque las redes sociales y el internet es abrirle la puerta de par en par a un extraño que se mete en las mentes de nuestros niños, niñas y adolescentes para crearles ansiedad, depresión y a veces el suicidio. Creo que tenemos que estudiar nosotros los que somos padres mucho ese tema. Eso nada más. Muy bien, y eso se me viene, ¿no? La complejidad de ahora de estudiar estas relaciones sociales con este factor externo, ¿no? Que es el internet, que en donde las relaciones sociales precisamente se llaman redes sociales, porque ahí interactúas con otras personas, se vuelven más estrechas, se vuelven más fáciles, más directas, hay menor supervisión,
Ya en anteriores talleres he hablado sobre el algoritmo de las redes sociales, cómo le sacan a las personas, a las chicas, y sobre todo quienes más afectados son las personas que tienen estas redes sociales, y la mayoría son niños y adolescentes. Joffre primero. Joffre, Joel, Marlon y Víctor. Buenas noches. En base a lo que tú decías de los estereotipos, y tú mencionaste algo que como es de escuela tenemos que encajar la mujer. Y algunos muestran también, poniendo como ejemplo los estereotipos del estudio, pues ya los que participamos y no tenemos nota, tenemos que seguir preparando la gallina. Esta es la construcción de la realidad. Pues está bien, pero todos tratamos de participar. Tienes razón, pero igual tratemos de dar. Era un ejemplo de estereotipo. Sí, era un ejemplo, pero ya me tocaste fibras sensibles. Nosotros mismos lo vamos construyendo y precisamente eso va de boca en boca y se va haciendo muchas veces ya incluso esta ley. O sea, son leyes de seguir, ¿no? Si te quedas atrás, ya tienes que ir preparando de tal manera. Entonces nosotros, como estamos haciendo la diferencia, tenemos que buscar construir esta sociedad que queremos en base a que lo bueno también debe ir de boca en boca. Porque es mentira que los buenos somos más. Los buenos vamos a quedar ya muy pocos. La mayoría se afila a lo que es más fácil, donde haya más las cosas más sencillas, te llevas de mejor manera sin meterte en líos con nadie. Entonces esto es de pelear, esto es de buscar romper el sistema, como nuestro dicho, y poner el hombro entre todos, tratar de juntarnos. Alguien dijo verdaderamente, somos pocos y aparte de estar dispersos, creo que romperíamos el sistema tratando de juntarnos y buscando ser una sola fuerza y seamos pocos. Muchas gracias, Joffre. Joel y luego Víctor. Bueno, quiero añadir algo a lo que dijo Angélica. Y creo que es un estereotipo que también se está formando últimamente, o sea que la mujer es más víctima que el hombre. O sea, en el aspecto que dijo que las niñas les estereotipa más, le baja la autoestima por las redes sociales y todo eso. Entonces creo que no solo es la mujer, es el hombre también. A nosotros también nos enseñan que nosotros no debemos llorar, y eso también nos lo enseña no solo la gente, sino la televisión y todo. Entonces yo creo que hay que tener mucha atención a ese estereotipo que se está formando, que pretendemos alcanzar la igualdad, pero más bien estamos tirando para el otro lado, que es para el lado de las mujeres, y creo que si queremos alcanzar la igualdad tiene que ser, como decía la palabra, igual. Hay que darnos cuenta que todos somos víctimas. Perfecto, gracias, Joel. Sí, ¿no? Y desde aquí, ustedes ya saben que la realidad es una construcción social, pero quien lo construye somos nosotros. Y en base a las necesidades, en base a ciertas situaciones. Y es verdad, los estereotipos de la violencia deben ser eliminados porque la violencia pues afecta a hombres y mujeres. La violencia no dice, ay, tú eres mujer, te voy a pegar más, tú eres hombre, te voy a pegar menos. No, está así. Claro que existen más reportes de mujeres violentadas. Claro que existen más situación de violencia a la mujer por todo lo que venimos arraigando desde contextos anteriores. Y en eso se me viene ahorita para explicarles también los procesos psicosociales macrosociales, que son más allá de los grupales. O sea, en los individuales tenemos a la autoestima, la idiosincrasia. En los grupales tenemos a la autoestima grupal, por ejemplo, la autoestima que se tiene entre grupos, a las conductas grupales, y en macrosociales tenemos a las conductas que son ya sociales, que vienen siendo arraigadas, por ejemplo, el patriarcado, el machismo, en su tiempo la esclavitud, aunque no podemos decir que ¿no? Pero bueno, entonces eso, ¿no? Claro que existen mujeres violentadas, eso es una situación real, pero también existen hombres violentados. El mayor porcentaje se da en mujeres, sí. El menor porcentaje se da en hombres también. ¿Pero por qué? Precisamente por lo que decía Joel.
porque las denuncias son mucho menores en hombres. Por todo lo que les digo, hemos venido arraigando. El hombre no puede denunciar, al hombre no le pueden violar, porque eso es como que se hizo hombre. O sea, no hay esa parte por ejemplo, se veían las noticias, no, desviándome un poquito del tema. Si es que la noticia es un profesor abusó, un profesor hombre abusó de una niña mujer, pues sí, se arma, porque se debe armar, o sea, se arma el conflicto y eso porque eso es lo que debe pasar. Pero si en la noticia está una profesora se mete con un menor de 15 años, todo el mundo ahí comentando, bien campeón, chévere, eso es, que bien, y sigue siendo violencia. Entonces sí, vamos a comenzar construyendo las situaciones, construyendo la realidad, de manera en que, como yo les dijo, como todos están aquí de acuerdo, construyendo la diferencia, construyendo, yéndonos por un camino de valores, de buenos valores. De ahí se ya Víctor. Sí, nada más yo quiero acotar algo. Que nunca perdamos la comunicación. Parejas, padres e hijos, amigos y todo. Si perdemos la comunicación, creo que se perdió gran parte del futuro. Eso nada, gracias. Ya. Muy bien, listo, a ver, ya. Finalmente, vamos con las 3 últimas opiniones, ¿listo? De ahí les voy a dar un pequeño jueguito. Y para terminar con este taller, Joffre, Angélica y luego Mar. Angélica y luego Mar. Sí, yo quería acotar algo que dice Joel, que es totalmente válido y cierto. En esta época, nosotros vemos corrientes muy fuertes, pero bastante extremistas. Yo soy una mujer feminista, muy abiertamente, pero a mí me preocupa el lado del cual se está poniendo el feminismo, que es un extremismo casi parecido al cual el machismo se puso y se sigue poniendo durante la historia, que básicamente es los extremos totales. Muchas veces, por ser feministas, algunas compañeras creen que tienen que odiar al hombre, que no le pueden dar el valor al hombre, que tienen que hacer todo en contra del hombre, cuando muchas tenemos hijos hombres. Somos hermanas de varones, nuestros padres, nuestros esposos. Y pienso que lo que está trayendo tanto mal a la sociedad son los extremos totales. El machismo, por un lado, que tiende a inclusive ya a tirar a la misoginia muchas veces. Y el feminismo, con muchas, se puede decir, una corriente de extremo total hacia el rechazo al hombre por ser hombre, por una condición de género. En algún momento he visto casos que los hombres no denuncian el maltrato intrafamiliar por el miedo a la burla de sus familiares, por el miedo a la burla de sus amistades. Y hay casos terribles de violencia. Y no solamente nos vayamos al caso de los hombres. Madres que maltratan a sus hijos e hijas. Todo eso es violencia. Inclusive el maltrato intrafamiliar muchísimas veces, más allá de que el esposo le pegue a la esposa, es que las madres golpean a sus hijos. Las madres golpean a sus hijas. Pero en el tema de, por ejemplo, maltrato intrafamiliar, siempre se estereotipa que maltrato intrafamiliar significa que el hombre golpea a la mujer, cuando muchas veces hay inclusive hijos que golpean a sus padres, que ellos son ancianos. Entonces, toda esta situación de los extremos son malos para la sociedad. Pienso que en el tema de equidad, como sociedad deberíamos construir acuerdos en los cuales tanto el hombre como la mujer tengan la posibilidad, por ejemplo, de tener trabajos gerenciales. ¿Por qué la mujer tiene que ganar menos que un hombre cuando es gerente de una compañía? ¿Por qué el hombre tiene más
oportunidades llegar a un trabajo. Si la mujer, por ejemplo, se presenta al mismo trabajo, pero lastimosamente para ella está embarazada y no le contratan. Entonces, las realidades a las que tú te referías, ¿no? Por historia, por costumbre, ¿qué se puede decir? Por historia de la humanidad. La gente ha creído y el estereotipo fijo ha sido la mujer a la casa y el hombre al trabajo. Hoy en día, muchas personas odian a la mujer por el hecho de serlo, por el hecho de querer cambiar esa realidad. Pero también, muchas veces, la mujer, por esa presión social de sentirse aplacada o aplastada o no valorada por el hombre, convierte en una acción de detestar al hombre por el hecho de ser hombre. Entonces yo creo que las desigualdades en el tema de género, hay que irlas construyendo, pero para bien, o sea, tratar de que exista una equidad real, no ponernos del lado equivocado solamente por la cuestión de género. Pienso que ser feminista puede ser un hombre y una mujer. Hay hombres feministas, no quiere decir que sean, como mucha gente piensa, tú eres feminista, eres del otro equipo. No, o sea, se trata simplemente de querer la equidad para la mujer, ¿no? Nada más, de luchar por eso. Pero creo ahí lo importante es que nosotros como seres en sociedad siempre deberíamos tender a poder colaborar con el que más lo necesita sin olvidar las necesidades de todos. Es mi opinión. Listo, muchas gracias, Angélica. Por último, Marlon. Bueno, yo quería, hace un rato, igual Angélica y Joel decían justamente de que las niñas a veces, o sea, se dejan llevar por lo de las redes sociales y ahí es donde igual hay todo este tipo de maltrato y de violencia, ¿no? Pero aparte de las redes sociales, también nosotros hemos visto durante años que esto ha pasado en las escuelas, por ejemplo, en los colegios, en el mismo trabajo. Entonces, también creo que es un poquito de falta de educación. Tanto, bueno, ahora nosotros que ya somos papás, ya les educamos de mejor manera igual a nuestros hijos. Pero, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, a nuestros papás, a nuestros abuelitos, o sea, no les enseñaban pues a respetar igual a hombres, mujeres, sino como dice igual Angélica, lo que es el machismo, lo que es el feminismo, pues, o sea, entonces creo que nosotros ya estamos tenemos esta oportunidad de hacer las cosas bien y de ir cambiando, como también decía yo, ¿cómo es? Santiago decía que igual nuestro eslogan o nuestro lema siempre ha sido romper el sistema. Entonces tenemos que comenzar desde nosotros mismos, ¿no? Con los ejemplos en nuestras mismas familias, nuestros mismos hijos, y igual ir nosotros también multiplicando estas ideas, estos talleres, para que igual la gente siga aprendiendo. Eso nomás, Mel. Gracias, súper chévere. Gracias a todos por su participación. Bien, entonces, ya estamos concluyendo el taller. Entendimos lo que es psicología social. Entendimos por qué les di esos ejemplos de los experimentos, ¿cierto? No se olviden, la psicología social estudia las relaciones sociales y cómo éstas afectan a la conducta, cómo éstas afectan a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Dentro de esos hay procesos individuales, hay procesos sociales y hay procesos macrosociales. Individuales, idiosincrasia, autoestima; grupales, conductas grupales, autoestima grupal; y de naturaleza macrosocial, todas las situaciones que se vienen dando en la sociedad, que vienen abrigadas por cultura. ¿Ya? Perfecto, porque es importante estudiar. Entonces ustedes ya vieron la importancia, todos somos seres sociales. Como líderes, como personas de cambio, debemos entender, porque para evitar decir, es que estos actúan como loquitos. ¿Por qué hacen eso? Como borregos, evitar decir juicios de valor y poder decir así firmes, seguros, decir, entiendo por qué hacen eso, entiendo por qué están así. ¿Cómo puedo trabajar desde ahí? Como Joel decía, trabajemos la inteligencia emocional desde niños.
trabajemos como padres en educar a los niños. Mito decía la educación es importante, Víctor decía los valores, etc. Listo. Entonces, así concluimos el primer taller de psicología social. Tendremos muchos talleres más de psicología social. Vamos a hablar de la cognición social, vamos a hablar de la interpretación del lenguaje no verbal, hablaremos de la cultura, de la influencia, de la memoria colectiva, etcétera. Van a ser temas muy chéveres. Vamos a poder entender un poco más los procesos o los comportamientos de mi persona en sociedad o de los otros en sociedad. Para terminar, les he puesto algo en el chat. Les he puesto, por favor, ingresar a ese. Ahora vamos a ver. Bueno, a este link vamos a ingresar bien. Pide un pin, como ese sí. Melanie, estoy como Homer, perdón. No sabía si es que era un apodo. Perdón, se conectó con ese nombre. A ver, el pin es 239-1037. 239-1037. 239-1037. 37. Y les voy a compartir la pantalla, ¿no? Ya está Juan, ya está Angélica. Compartirles para que lo vean. ¿Por qué les comparto pantalla? Porque de aquí van a ver. El link está en los mensajes. Era el primer pantalla. Link, ¿no? Sí. Ingresen en el segundo link y ya está Mito, ya está Joel, ya está Marlon. ¿Sí ven esta pantalla? Sí. Sí. A ver, es importante que la vean porque aquí vamos a ver las preguntas, ¿ya? ¿Quién más se une al juego? A ver, 4 participantes más. Igual los que están viendo y no se pueden unir, lo ven y ahí dan sus respuestas también. 2, 3, 9, 10, 37. Bueno, ya comencemos con las personas que están aquí. Vamos a ver. Disculpa, ¿cuál de los dos links? Hay un primero y un segundo. En el segundo, en el primero. Ya luego lo hacemos con otras personas. ¿Qué resultados tuvo el experimento de la influencia social? Opción roja, podemos cambiar nuestra opinión o creencia por la presión social. Opción azul, la influencia social permite mantener una idea arraigada. Opción amarilla, el punto de vista es modificado solo si me parece bien. Opción verde, mis creencias nunca se modifican por la presión grupal. Listo, siguiente. ¿Qué pasó? Se acabó el tiempo. Ceros. ¿Qué pasó? Se me fue el tiempo y no sé por qué, como que algo pasó. Por estar viendo tu pantalla no vi la mía. No, pues tienes que ver la suya, pero para poner el color. Claro, pues ahí por eso, pero estaba ahí atendiendo hasta mientras y... Segunda. ¿La autoridad tiene algo que ver en la forma que nos comportamos? ¿Verdadero o falso? Pónganlo. ¿Cuál es verdadero? Pero... Muy bien, Ale. Pero espera. ¿Por qué no La psicología social. Lanzan las preguntas, es muy rápido lo que da la... Es muy rápido. A ver. Sí, no, el tiempo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ni bien acaba la pregunta, uno mete el dedo y ya se acabó el tiempo. Ah, perfecto. Entonces, ¿quieren que les ponga más lento? Sí. Unos 5 segunditos más, por favor. Ya. Hubiese sido mejor si hay las opciones en que no es necesario ver la pantalla. Vamos a ver. Somos nosotros mismos, porque eso creo que no es perder el tiempo. Yo no sé, pero tengo 768 puntos y no sé por qué. Estamos ganando. Adivinaste. Nosotros vuelta ni avanzamos. A ver, vamos a ver cómo. Yo estoy en pacto con Mito. A ceros, dice.
Dale, a ver. No se me sale para cambiar el tiempo. En serio, en 20 segundos ya se hace cacho. Ya sé cómo. Amigos, fracasé. Les voy a deber este quiz. Para el próximo le voy a añadir más y hacemos la competencia. Pero ya saben, ¿no? Le voy a modificar bien, porque si no, sí es verdad, está muy poquito el tiempo. Hasta cambiarse de pantalla ya nos salió de una. ¿Qué pasó? Sí, ya les modifico el tiempo, pero para la próxima, porque no sé, yo hoy quise aprender una nueva estrategia. Yo dije, voy a ver qué juego. Por eso, pero para la próxima les pongo unos segunditos más y pues podemos hacer con el que ya vino y les hago otro poquito más, ¿ya? Sí, chévere la cosa. Listo. Muy dinámico. Bueno, parece que ya terminamos. Sí, ya terminamos. Bueno, agradecerte, Melanie, a nombre de Pedro José. Y bueno, y a nombre de toda la escuela, ¿no? Felicitarte igual por siempre, por tu apertura, por tu apoyo, por tu colaboración. Bueno, igual a toditos. Entonces, de mi parte, un Dios le pague. No sé si es que alguien más quiere decir algo antes de que Melanie también se despida. Bueno, yo también quiero agradecerte, Melanie, muy bueno y creo que así deberían ser los docentes en todos los niveles educativos, ser uno más de los estudiantes para que sea más ameno el curso y obviamente se garantice el aprendizaje. Muchísimas gracias, Melanie. Bastante interesante, no había tenido la oportunidad de una capacitación en este tema. Realmente me pareció muy dinámico y te felicito porque de esta manera también, como dice Joel, así debería ser nuestro sistema educativo, generarnos interés. Muchas gracias. Y la vamos a tener como todo el mes de psicología, así que invitados a la escuela de formación, y ya saben, estamos igual en YouTube y en Facebook. Mel, por favor. Ya, chévere, muchas gracias a todos, como siempre es un placer estar con ustedes, sigan participando, porque así como Joel y Angélica dicen, así deberían ser los profes, así deberían ser los estudiantes también, participativos y todo, muy agradecida yo siempre con ustedes. La doctora Lorena levantó la mano. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estuve escuchando toda la charla, sumamente interesante. Me encantó la parte de los roles. Le cuento, Melanie, que aquí no, en mi casita, por ejemplo, con mis pequeños, yo no hago una designación de roles, pero con mi más chiquitito, por ejemplo, hacemos un intercambio de roles. Yo soy la profesora, él es el alumno y luego cambiamos. Él es el profesor y yo soy la alumna. Y hago algo que es incorrecto, por ejemplo, en la clase, y él ya razona y dice, no, mami, eso no se hace. Entonces es algo que en realidad nosotros practicamos en casa. Y en lo que decíamos y hablábamos y les escuchaba sobre los estereotipos, yo creo que nosotros podemos construir eso. Definitivamente debemos construir desde nuestras casitas. Si nosotros no logramos en nuestra sociedad, entonces debemos procurar que la generación que viene atrás de nosotros sí construya una buena sociedad, que las influencias sean buenas. A mi hija yo le presto, aparte de la lectura que tiene normalmente para su escuela, le compramos muchos libros, porque uno tiene que aprender a leer de todo. Y procuro que tenga mucha crítica. Entonces le compré Mafalda. Porque Mafalda es una pequeñita que critica todo, pero desde el buen punto. Es un libro que nosotros le dirigimos, porque hay muchos argumentos, hay muchos párrafos que de pronto no entiende, algunas palabras muy técnicas, entonces le tratamos de guiar en esa parte. Yo me quedo feliz y contenta porque veo que como mamá, ¿sí? Estoy haciendo las cosas como debe realizarse. Me parece que hay que hacerlo así. Yo les invito a todos los que están aquí, hagamos ese intercambio, esa designación de roles desde nuestra casa.
¿sí? Y si queremos un hijo y una hija que sepan ser equitativos o que tengamos el derecho a las mismas cosas, que aprendamos a ser críticos. Si nosotros nos quedamos calladitos, vamos a ser esos borreguitos. Pero si tenemos unos hijos que sean críticos y les enseñamos a través de libros, de lectura, con ejemplos, vamos a cambiar ese sistema y vamos a romper el sistema. Así que yo me quedo con Melanie súper agradecida. Fue una charla que me dijo, sí, estamos yendo por el camino correcto, estamos haciendo bien las cosas. Y a todos, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. A seguirse cuidando, por favor. Todavía no está nada dicho con este virus mal invitado. Y muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias a todos, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Miércoles. El miércoles para otra clase. Listo, entonces con todos una buena noche y nos vemos el día miércoles. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Gracias, bye. Gracias.